Hola, este va a ser un micro especial que preparamos con Tostado Cable TV para poder contarle a la gente, y no solamente la gente que nos ve por el cable, sino hacerlo en un modo también para que lo podamos subir a nuestras redes sociales y lo pueda ver cualquier gente del mundo, sobre todo gente de habla hispana. ¿Por qué? Porque logramos hacer una nota con un índole técnico importante que además cualquier persona común, por decirlo de alguna manera, que nos está viendo en su casa, le va a resultar interesante verlo. Es una nota y un micro sobre el tomógrafo que fue instalado en la ciudad de Tostado. Pero es una nota con un índole técnico por un lado y además de uso, de cómo se usa, de para qué sirve, sin llegar a ser médico ni excesivamente técnico. Es una nota y un micro que preparamos especialmente para que la gente tome dimensión del equipamiento que contamos hoy en nuestra ciudad y de la capacidad que tiene para poder diagnosticar montones de cosas. Cosas que nos pueden permitir a nivel médico, como sociedad o como hospital, no derivar a lo mejor tantos pacientes o derivarlos ya sabiendo con qué cuadro, con qué presentación. Entonces, realmente fue una cosa histórica para nuestra ciudad que podamos tener un tomógrafo y de la calidad y la tecnología que dispone este equipo. Entonces, la idea es que ustedes se queden un ratito, que lo vean, que tomemos valor sobre lo que tenemos, sobre el equipamiento que tenemos, cómo mejoramos también como sociedad y dejarlo también para toda la gente que habla español, que tenga también una referencia, porque hemos buscado en internet montones de tutoriales o de explicaciones de tomógrafos y no encontramos ninguna que nos deje o que nos saque las dudas que teníamos, como cualquier persona común que quiere interiorizarse un poco sobre su sociedad o sobre su hospital o sobre temas médicos. Así que les dejo para que tengan este micro que hicimos especialmente. Bueno, vamos a describir de modo simple en lo posible el funcionamiento de un equipo de tomografía. El equipo de tomografía se basa físicamente, el principio de adquisición de imagen es la emisión de radiación, de rayos X. Para hacer una analogía con lo que sería una placa convencional radiológica, en donde el paciente se pone frente a la máquina de rayos y se hace una fotografía plana, en el caso del tomógrafo, luego lo vamos a ver en detalle, hay un elemento emisor de radiación. El paciente ingresa por el área de exploración, la radiación atraviesa al paciente y es detectada por un sistema de detectores, medida, que son los que finalmente van a conformar la imagen. La diferencia con un equipo de radiación convencional es que en este caso la radiación gira, el equipo tiene un mecanismo de giro y la exploración sobre el paciente es circular. Por lo tanto, el equipo emite radiación arriba, en distintos ángulos, y los detectores al girar van captando la información del paciente en distintos ángulos de giro. Con esa información, que técnicamente se llama dato crudo o dato primario, la información de los detectores a lo largo de un giro completo de paciente, esa información se transmite a la computadora donde está el operador y la computadora va a poder generar los cortes tomográficos o las imágenes tomográficas diagnósticas, que son cortes axiales del paciente o de lo que se quiera explorar. El sistema cuenta con un mecanismo de camilla que permite subir y bajar el paciente con una capacidad de 200 kilos y una vez que el paciente está en posición se ingresa al tomógrafo. En este caso, unas luces indicadoras van a permitir la marcación de posición del paciente. El operador inicia la exploración con rayos y la exploración va a permitir que el equipo haga este barrido de camilla mientras
la radiación está activa y se colectan los datos para la reconstrucción de imágenes. Es un equipo moderno y la diferencia con un equipo que no sea de última generación. ¿Cuáles las ventajas técnicas, digamos, que tiene tener un equipo de última generación? La evolución de la tomografía desde sus orígenes, como toda tecnología, ha tenido cambios a medida que la tecnología avanza y desarrolla. Los primeros tomógrafos, que se llamaban tomógrafos axiales, por su proceso constructivo y la disponibilidad de tecnología en esa época, no podían realizar rotación continua. ¿Qué significa? Este equipo de última generación puede girar en forma continua los elementos técnicos que están aquí adentro, el tubo de rayos, los detectores, los elementos de energía, pueden girar de modo permanente, eso es rotación continua. En los orígenes, la tomografía axial, por el sistema de cables, no permitía la rotación continua, entonces el equipo hacía una exploración en sentido horario, con un sistema de cables que se enrollaba, y a continuación una exploración en el sentido inverso, con el mismo sistema de cables que iban y venían. Eso permitía hacer separadamente cortes individuales, o sea, un disparo de rayos, una imagen, otro disparo, otra imagen. Como el pan Fargo en fetas, yo tenía una imagen como si fuera el pan cortado en rebanadas. Con la evolución de la tecnología y los sistemas de rotación continuas, se combinan dos procedimientos. El procedimiento de rotación, que ahora no lo estamos viendo porque es interno, y el procedimiento de traslación de camilla. Al hacer en conjunto los dos movimientos, se describe una hélice continua sobre el paciente y eso permite hablar de lo que es la tomografía helicoidal, que tiene imagen continua en cualquier posición, ya no son rebanadas, ya es un dato continuo. Lo que estábamos acostumbrados a ver que eran cortes, como si fuesen radiografías tomadas así desde adentro, ahora ya es una imagen más continua, no es que hay un corte cada... El dato está completo, o sea, este equipo es un equipo superior al helicoidal. ¿Por qué? Porque aparte de ser helicoidal, tiene un detector de tecnología multicorte. ¿Qué significa? Como si fuera un piso de mosaicos. En cada disparo adquiere múltiples datos. Esa multiplicidad de datos, combinado con el mecanismo de barrido helicoidal, genera un volumen continuo de datos. Yo tengo en la computadora la información del paciente de forma continua entera. Luego, para fines diagnósticos, el médico necesita que la computadora le presente imágenes separadas para poder diagnosticar. Para hacerlo médico, que ninguno de los dos es médico, pero digo, si hay algo en algún lugar que antes se decía, no, capaz que no lo agarró justo la imagen, acá sí está. La podrá elegir o no el técnico de imagen y decir, acá está. Antiguamente, con las limitaciones de los equipos, al hacer los cortes separados, existía la posibilidad de que algo se pase en el medio. Aparte, por una cuestión de tiempos, no se podían hacer imágenes de alta resolución. Se trabajaba en 10 o 5 milímetros el espesor del corte, por la capacidad del detector del equipo. Este equipo tiene capacidad de resolución de medio milímetro, en forma continua a lo largo del cuerpo. No creo que con medio milímetro de resolución se escape y en forma continua. Cuando decimos de última generación no es porque lo compraron ayer, es porque realmente la tecnología incorporada en el equipo es de última generación. Técnicamente, ¿cuál es la diferencia entre los dos equipos? Sacando el tema de diagnóstico, de médico, que repito, no somos ninguno de los dos, sino decir por qué cada equipo se usa para a lo mejor distintas cosas. La resonancia magnética tiene un principio físico totalmente distinto, no comparable de ningún modo, bastante más complejo de explicar porque el paciente, en vez de estar sometido a radiación, se somete a un intenso campo magnético, por eso se llama resonancia magnética. Es un gran imán de altísima potencia en donde el cuerpo humano, al estar bajo el efecto del magnetismo en este caso, orienta las partículas, las moléculas de agua físicamente. Químicamente estamos formados por átomos, los átomos tienen cargas eléctricas en sus electrones que orbitan las órbitas y los que conocemos o se conoce cierto principio de electromagnetismo, una carga eléctrica en movimiento genera campo magnético.
un campo magnético bajo otro campo magnético se orienta. Esa orientación que logramos por un intenso campo magnético al someter el cuerpo humano se puede medir en distintas formas porque no todos los tejidos tienen la misma capacidad de orientación. Y entonces el principio de obtención de imagen tiene que ver con la respuesta de composición química del tejido y no con la densidad física. Porque si no se dice, bueno, no, pero hacen resonancia. Bueno, pero son para cosas distintas. Sí, y simplificando más, como el tomógrafo se basa en densidades y es una fotografía de densidades, podemos decir que es una imagen conceptualmente más anatómica, una foto anatómica. Entonces, en el caso de un trauma, de un accidente, de un sangrado interno, se puede ver muy fácilmente. Y la resonancia magnética, como el principio de obtención tiene que ver con la química que compone cada tejido, es más funcional. Se pueden tener imágenes de otra índole médica. Perfecto. Otra consulta que le quería hacer era, veíamos la cantidad de vidrios que hay que separan al técnico y el equipo de tomografía. Las preguntas son dos en realidad. ¿Es mucha los rayos que hay, que son peligrosos o no para un paciente o para el médico que los atienda? Esa es una. Y la otra es, si bien en base a esa cantidad de vidrios que vemos, veo también en las ventanas un vidrio común. O sea, digo, bueno, está protegido ahí, pero no está protegido allá. ¿Cuál es la explicación de esto? ¿O el techo? El equipo emite radiación al explorar, pero el fabricante provee curvas que se llaman curvas de isodosis, o sea, son líneas que están medidas ambientalmente y que uno sabe cuál es la radiación que emite el equipo. El equipo por arriba de los 2 metros de altura no emite radiación. ¿Sí? Entonces no hay radiación ambiental por sobre los 2 metros. Las paredes de la sala se le hace un blindaje con plomo hasta los 2 metros de altura. ¿Por qué plomo? Porque el plomo es uno de los elementos de la tabla de química de elementos con mayor densidad y con mayor capacidad de absorber, de que no pasen los rayos X. En el caso de la ventana de comando, como el operador necesita observar al paciente, no puedo poner plomo, entonces coloco vidrio. ¿Cuánto vidrio? Vidrio de espesor suficiente para que sea equivalente al plomo. Normalmente 10 centímetros de vidrio consecutivos. Ahí hay 10 láminas de vidrio de 1 centímetro, una detrás de la otra. Eso atenúa la radiación, impide el paso de la radiación para que el operador no se irradie. Y la ventana de arriba, por un lado, por estar a 2 metros, no necesita protección, y segundo, por ser un ambiente libre, más allá de los 3 metros de distancia tampoco hay radiación. El operador, digamos, la radiación que hay acá, para el paciente es completamente seguro también, digamos, los niveles que maneja el equipo son los necesarios, indispensables para obtener la foto, no es que es una radiación excesiva. Volvemos a dos temas aquí. El tema de la última generación del tomógrafo, en donde hay un componente adicional. Este tomógrafo, por su tecnología, se llama de baja dosis. Especialmente hay que tener cuidado en los casos de los pacientes pediátricos, los chicos recién nacidos, porque son más sensibles. El adulto ya tiene absorbido naturalmente por la radiación solar, la radiación ambiental, como que estamos más curtidos, estamos más preparados. No, hay que tener mucho cuidado con los chicos y con determinados órganos, los ojos, los órganos sexuales son más sensibles. De todos modos, este equipo tiene la capacidad de modular la intensidad de radiación a lo largo de la exploración. ¿Qué significa esto? Que no a lo largo de todo el paciente emite la misma radiación. Cuando el paciente se explora para hacer la planificación de la imagen, el equipo sabe dónde hay hueso, dónde hay aire, dónde hay mayor tamaño, si es un paciente obeso, si es un paciente más delgado. Y a lo largo del barrido de camilla va a modular, cuando necesite va a subir, cuando pase por pulmón que hay aire y que no hay absorción, va a bajar la radiación, entonces modula la radiación todo el tiempo para proteger al paciente. Nos va a quedar verlo, si se puede, sí, por dentro y decir que, bueno, 200 kilos, hasta 200 kilos, el paciente tiene que pasar por ese anillo.
Sí. Sí, el equipo tiene la capacidad de barrer más de 1,5 metros, más de 1,5 metros de forma continua. Por lo tanto, yo prácticamente puedo explorar un paciente desde miembros inferiores hasta cabeza en forma completa en un solo... Ah, bien, ese es otro dato, es decir, las tomografías también son planificadas, es decir, no es que es todo el cuerpo, una tomografía se planifica de cabeza, de abdomen, digamos, es una cosa planificada. Se planifica por regiones porque si llegó un accidentado que se cayó y se golpeó la cabeza, se le hace normalmente cerebro y columna cervical para descartar un problema a nivel de columna cervical. Si tiene un problema de índole respiratorio, se le hará tórax y algo de abdomen. Normalmente nunca se hace un cuerpo entero. ¿Qué tipo de equipamiento instala? La firma Canon, que es la propietaria, en este caso, de la marca de este equipo, tiene una trayectoria a nivel mundial muy importante en lo que es equipamiento de diagnóstico por imágenes. En el mundo esta tecnología la desarrollan no muchos fabricantes, 4 o 5 fabricantes de las marcas líderes. Y bueno, sí, yo soy especialista en tomografía y resonancia magnética y hago la puesta a punto de los equipos y el mantenimiento. Eso también decir, el equipo vino, se puso, se atornilló, se abulonó, se lo dejó con corriente, todo, y ahora para que quede calibrado y sabiendo lo que está haciendo el equipo. Este es un elemento de calibración del tomógrafo. Simula lo que sería un paciente con distintas densidades. Acá tenemos agua y materiales de distintas densidades. Lo vamos a hacer en un momento, vamos a hacer una imagen de este elemento y vamos a poder medir distintas densidades. Acá hay aire, ¿sí? Entonces yo puedo simular lo que es la densidad de un pulmón con aire, lo que son densidades de ciertos tejidos blandos del cuerpo y demás. Si bien es un elemento de calibración y de control, donde esto es conocido y el equipo me tiene que decir a mí, la medición tiene que corresponderse, lo que quiero explicar es que la imagen, como dijimos al principio, el tomógrafo emite radiación. La radiación ingresa al paciente, la radiación se absorbe a través de los elementos en su camino. Si hay hueso, absorbe más que el aire, el hueso absorbe más que el agua. Entonces, lo que va a recibir el detector del otro lado del paciente es un dato que tiene que ver con la absorción de la radiación acorde a las densidades propias del cuerpo humano, por donde fue pasando. Entonces, la tomografía es un método de diagnóstico basado en radiación-absorción, con lo cual mide densidades. Y otra de las cosas esto es una parte. La parte que hay en la sala de control es también importante en el sentido de que poder trasladar esto que vimos acá de rayos y que recibe y cómo hace la imagen, poder hacerla realmente en una imagen visible a un médico. Sí, el operador tiene el mando completo del equipo en cuanto a poder darle orden al equipo, decir qué áreas explorar, con qué condiciones, con qué tamaño de campo, o sea, yo puedo definirle al equipo qué diámetro explorar, con qué velocidad de camilla, con qué parámetros. Toda esa información que la recolecta la computadora también se puede procesar con posterioridad y el médico normalmente decide para cada región del cuerpo cómo quiere hacer el informe. Entonces, la computadora va a presentar imágenes, por ejemplo, si estoy buscando una fractura de un hueso muy chiquito o algo en los oídos, que son estructuras anatómicas complejas, se trabaja en medio milímetro o en 1 milímetro. Si estoy en el abdomen, en donde estoy buscando alguna masa más grande, se trabaja en 5 milímetros. O sea, eso depende del tipo de estudio que se realice. Este tipo de equipamiento Canon, además, ¿tiene algún tipo de soporte o Canon sabe dónde está puesto este equipo? Por supuesto que hay registros a nivel mundial de dónde están instalados los equipos. El equipo tiene un periodo de garantía de 1 año en donde está controlado por nosotros todo el tiempo. Respecto al acceso remoto, es posible. Es un servicio que tiene un costo adicional y necesita de un hardware adicional. Se conecta a un servidor conectado al tomógrafo, conectado a internet para el acceso remoto.
Normalmente no lo vemos necesario por una cuestión de costos y de practicidad. Son equipos realmente altamente confiables. Bueno, acá estamos ahora en la sala de control, digamos, donde va a estar el técnico en imágenes, obteniendo los datos. Y la pregunta también sería, bueno, ¿cómo funciona desde este lado el tomógrafo? ¿Y por qué es necesario que la gente que lo use esté capacitado? ¿Por qué el hospital capacitó gente? Porque no es que es un equipo que venís, te sentás y viene cualquier médico y hace una tomografía. Digamos, esto requiere de un personal que conozca el equipo, que conozca el software, que esté interiorizado. Correcto, hay varias cuestiones. La primera cuestión es una cuestión operativa, como cualquier entorno informático, donde hay pantallas con manejo de datos, o sea, acá tengo el acceso a las imágenes que se van haciendo. Por ejemplo, puedo tener las imágenes, en este caso, esta imagen es una imagen netamente de calibración, con los dispositivos de calibración que el equipo se calibra sobre agua. ¿Por qué? Porque yo necesito que el detector tenga uniformidad en su medición. Entonces, el medio más simple y homogéneo es el agua y más parecido a la densidad del cuerpo humano, que está conformado mayormente por agua. Se calibra con agua. Luego, por ejemplo, vamos a simular que hacemos un estudio. Bueno, de hecho hay un entorno operativo que acostumbrarse, donde están los elementos. Acá tengo los discos, acá tengo la cola de impresión de estudios, la reconstrucción de imágenes, o sea, la imagen llega un dato desde el tomógrafo que luego tiene que ser procesado por la computadora. Entonces, acá hay un control de movimientos, de camilla. Esta indicación es la capacidad térmica del tubo. El tubo, al emitir radiación, genera calor y necesita sus tiempos de reposición también. Entonces el operador necesita familiarizarse con el entorno de trabajo. Por un lado, capacitación operativa, y por otro lado, capacitación a nivel de manejo de pacientes. Cada tipo de estudio requiere de un protocolo. El paciente necesita a veces ser inyectado con medio de contraste tomográfico, a veces son estudios sin contraste. Entonces hay toda una protocolización del equipo. Lo que podemos hacer, por ejemplo, muy simplemente, yo acá voy a mostrar que yo voy a decirle a la camilla, por ejemplo, que viaje. Se le da instrucciones de respiración al paciente, que contenga el aire, para evitar que él mueva el cuerpo durante el estudio. Entonces la pantalla ayuda, tiene un contador de tiempo y tiene instrucciones para que el paciente, mirando la pantalla, respire, contenga. Tiene varias funciones esa pantalla. No solamente los datos del paciente. Podés tener arriba, esa raya hacia arriba, podés tener el electrocardiograma en vivo, si estás haciendo algún procedimiento que necesite... ¿Le podés poner un electro ahí? Sí, porque si son estudios cardíacos, se sincroniza la toma de datos con el movimiento del corazón, por ejemplo. O sea, tiene además un conector por ahí donde le enchufás el... Es un opcional, pero, pero imagínate que el corazón se está moviendo todo el tiempo. Sí, sí. Entonces, si yo hago una coordinación con claro, el equipo, para adquirir al corazón siempre en el mismo momento del latido. Joder. No, sí. Claro, eso es el estudio es como sacar una foto movida. El estudio cardíaco se hace sincronizado con el movimiento del corazón. Vamos a registrar un paciente con algún número, por ejemplo el número 2, y vamos a poner paciente prueba, y automáticamente puedo ir a un protocolo. Vamos a hacer un protocolo de testeo, que en este caso... Y ahí el equipo me va a indicar la posición que está el paciente, si está con la cabeza hacia adentro, con los pies, si está hacia arriba, hacia abajo, hacia dónde va a mover la camilla, etcétera, etcétera. Ahora va a mover la camilla, y ahora yo sobre esa imagen, que sería el paciente virtualmente, yo puedo hacer distintos cortes. Esta imagen es agua, esto es aire, y estas son distintas densidades intermedias, que es la capacidad que tiene el equipo de
Incluso acá se ve, porque no está perfectamente centrado, el borde de acrílico del... Ajá. O sea, esto está relleno con agua, pero se ve el borde de acrílico de la pieza que está allá. Vamos a ir un poco más lejos. Voy a hacer una exploración continua helicoidal, como les había explicado. Vamos a poner un rango importante de lectura de 15 centímetros. Lo vamos a arrancar en menos 100, quizás. Bueno, vamos a hacer esa exploración continua. Y acá ustedes ven cómo el equipo va adquiriendo la imagen en tiempo real de lo que está puesto. Y este lo hice en un modo de 4, y ahí van las imágenes, miren la velocidad con la que ya tengo el estudio terminado. Vamos a hacer un poco más, voy a ir al modo máximo de capacidad del equipo, que es medio milímetro por 16 filas de detección. Un ejemplo, vamos a hacer el mismo barrido, pero con otra resolución. Lo vamos a hacer con una ultra alta resolución de medio milímetro. Esta es la mayor capacidad, el equipo puede cortar medio milímetro cada medio milímetro, continuo, imagen continua. Esto es en vivo, a medida que dispara ya tengo la imagen en tiempo real del paciente. Que si bien no es una imagen diagnóstica, esta es para saber hasta dónde estoy cubriendo. Y ahí desaparece el final, es el ahí fondo de se terminó el barrido, entonces ya el paciente se va a su casa. Estas imágenes ya son más definitivas. Entonces, yo acá voy a tener todas las imágenes de este paciente. Entonces puedo ir quizás un poco más lejos cuando termine de procesar todos los datos que están todavía en cola, que acá me va indicando. O sea, la adquisición ya se hizo, pero está generando las imágenes. Porque en este caso yo le pedí imágenes de muy alta resolución, cada medio milímetro. Incluso, fíjense, acá eso es una micro burbuja de aire que quedó en la interfaz entre el agua y la pared, que si uno la ve con los ojos no la encuentra. No la va a ver. ¿Qué otro detalle te parece interesante contar? Que este equipo tiene la capacidad de hacer reconstrucciones tridimensionales. Lo vamos a ver sobre este caso, pero en realidad ya tengo ahí en modo muy rápido la pieza que tengo colocada sobre el equipo. Esto sobre un paciente es muy rápidamente. ¿Como prueba? No, es que en realidad estos son distintas formas de tonalizar según si voy a ver sangre, si voy a ver hueso. Pero lo interesante es ver la capacidad del equipo para, incluso yo puedo filtrar y decirle, no, quiero ver solo el hueso, supongamos que este sea el hueso del paciente, si estoy buscando una quebradura, que en realidad es el soporte metálico de la pieza que yo tengo puesta allá. O puedo pedirle que me muestre otras densidades. Me puedo ir manejando por otros valores y puedo ir filtrando absolutamente todo lo que yo quiero. Muy buenos. Ese es el principio básico de... Como les conté hoy, este es un sistema que tiene exploración continua. ¿Qué significa? Que los elementos que están en el interior pueden girar de forma continua. No hay ningún sistema de cables, que limite la rotación del equipo. Lo que vemos acá es propiamente el tubo de rayos X. Es el elemento encargado de emitir la radiación. Esa radiación se va a emitir por un sistema óptico aquí, va a atravesar el paciente y va a ser captada por este detector. Este es el sistema de detectores. La radiación tiene una forma
de abanico, por así decir. Supongamos que esta es la exploración viene en todo este ancho, es un haz cónico, y a medida que el equipo gira, va adquiriendo toda la información del paciente en todas las direcciones angulares. Con toda la información que es son 720 adquisiciones en un giro, o sea, hace una adquisición cada medio grado de giro. Con todos esos datos conforma la imagen que vimos allá en pantalla. Entonces, este es el sistema emisor de rayos, este es el sistema de detectores y los demás son los elementos de control necesarios. Ahora vale la pregunta por la diferencia que vos me contabas. Ahora, ¿dónde están los cables que lo unen y por qué se puede girar, digamos, en algún lado o cómo son las conexiones? Atrás de esta pieza hay un sistema de anillos con carbones que transmiten energía al sistema. Ah, perfecto. En cuanto a la parte de energía, acá podemos ver que del sistema de anillos que está acá atrás ingresa energía hacia toda la parte que gira. Y los datos que capta el detector son exportados por fibra óptica, son totalmente ópticos. ¿Los datos van por fibra óptica hasta acá sí, dentro del mismo equipo? Este sistema tiene una salida con un sistema de fibra, vamos a ver si lo podemos encontrar, y en la parte trasera hay un sistema de transmisores y receptores ópticos que se van acoplando a medida que el equipo gira y van transmitiendo los paquetes de datos. Esos datos van a salir del tomógrafo y llegar por esta fibra óptica al sistema de toma de datos. Este es el cerebro de datos del equipo. Esta es la fibra óptica que lleva los datos a la computadora y todo este sistema de datos que está aquí abajo son los múltiples canales de transmisión y recepción ópticos que tiene el equipo durante el giro para tomar datos. Este es el cerebro mecánico, este maneja la parte mecánica, esto maneja la parte de datos. Vamos a hacer una pequeña prueba. Esa es la velocidad de adquisición que tiene el tomógrafo, combinado por supuesto con el desplazamiento de la camilla. Bueno, espero que les haya gustado, que haya sido de su interés, que lo que les prometí al principio haya cumplido las expectativas. Dejar a lo mejor un par de ítems para recordar que es un tomógrafo, que no es lo mismo que una resonancia, que es un equipo específico para diagnósticos específicos, que no lo suplanta ningún otro equipo, digamos, lo que hace ese equipo, lo hace ese equipo. Agradecer al técnico que estuvo dispuesto y predispuesto para la nota. Dejar también una salvedad sobre las imágenes que hay del equipo desarmado o por lo menos desmontadas sus tapas, porque eso fue grabado específicamente y especialmente coordinado con el técnico en lo que es el protocolo que él usa para poder dejarlo operativo con una puesta a punto, digamos, para empezar a funcionar. Entonces habíamos coordinado que cuando él hacía ese desmonte del equipo, pudiéramos estar filmando. Digamos, fueron todas imágenes tomadas durante el protocolo que se realiza específicamente para dejarlo en marcha. Espero que les haya servido a todos y muchas gracias.